capitales que son excluidas, Cerro de Pasco y Puno. Huaraz está a 3.050, Arequipe está a 2.300, Cajamarca 2.600. Congresista Torres, sí. Y después, señora Vila. Gracias, presidenta. Presidenta, voy a abusar. Ya me han hecho acordar que acá hay más de un ilustre congresista que estuvo involucrado en la elaboración de esta buena ley, porque yo creo que es una buena ley. Pero yo sí quiero aprovechar la oportunidad para entender. Porque cuando el artículo 2 dice a quién va dirigido este beneficio, yo encuentro dos tipos de beneficiarios distintos, ¿no? Por un lado tengo a la microempresa, a la pequeña empresa, a las cooperativas, a las empresas comunales, que cumplan, dice la norma. 1, domicilio fiscal. 2, centro de operaciones. 3, centro de producción. Todos en zonas geográficas andinas ubicadas a partir de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Bajo esa lógica, yo tenía que todas estas microempresas, todas, que simplemente tuvieran estos 3 requisitos, ¿no? Domicilio, centro de operaciones y centro de producción, que estuvieran sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar, estaban acogidas. Por lo cual yo salí a aplaudir la norma, porque dije, caray, qué bien, ya se dieron cuenta pues que las personas que están por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, que son una microempresa, no tienen capacidad contributiva, pues. O sea, de hecho, ni siquiera el Estado llega a cumplir sus funciones de manera cabal. Entonces, claro, ¿qué le voy a estar pidiendo a ellos que contribuyan si no reciben absolutamente nada y no tienen una capacidad para poder entregar al Estado? Y veía, hay un segundo grupo de beneficiarios, porque dice, y las empresas en general, ahí están las grandes empresas, ¿sí? Las grandes empresas que cumpliendo con los requisitos de localización antes señalados, es decir, domicilio fiscal, centro de operaciones, centro de producción, se instalen a partir de los 3.200. Ya, perfecto. Y se dediquen a alguna de las siguientes actividades. Y ahí viene la relación. Y te dice piscicultura, acuicultura, procesamiento de carnes en general, plantaciones forestales, industriales, producción láctea, crianza, explotación de fibra, camélidos sudamericanos. Y ahora estamos incluyendo lana de ovinos, pieles de crianza, el tema de turismo, agroindustria, artesanía y textiles. Y yo decía, ya entiendo, claro, le estamos dando un beneficio a la gran empresa que se va hasta los 3.200 metros. Ya suena lógico porque no tiene todas las facilidades, pero además que se dediquen a estas actividades, que son actividades que implican que se relacionen con la comunidad. Entonces, hacía lógica. Cualquier empresa, perfecto, entonces no importa el tamaño, ¿no? Entonces, yo decía, qué bacán, tenemos una norma que va dirigido a los más pequeños en la que le está diciendo, oye, me basta que estés por los 2.500 metros para que yo, consciente de que no tienes capacidad contributiva, no te pida. Y a ti, gran o mediana empresa, te voy a pedir que estés por encima de los 3.200 y además te dediques a determinadas actividades que son las que tienen evidente relación con la comunidad. Así lo entendía yo. Yo no como político, sino como especialista, recuerdo haber salido y decir, caray, qué buena ley. Yo me sentí orgulloso en ese momento del Parlamento. Meses después, segunda parte de la historia, sale el reglamento. ¿Y qué hizo el reglamento? Oh maravilla, dijo, oye, sí, hay 2 grupos, pero los 2 grupos se tienen que dedicar a estas actividades. O sea, la verdad es que yo no entendí en qué momento estas actividades que eran destinadas para aquellas empresas grandes, o sea, estaba acotado solamente estas actividades para las empresas grandes, terminó también siendo un requisito para las empresas pequeñas. No lo entendí. ¿En qué momento fue eso? Y luego me sorprendí también, voy por el lado de que va el congresista Quintanilla, porque en la ley yo leía que estaban excluidas únicamente las capitales de departamento. Y leo el anexo que saca el MEF y resulta que no solamente estaban excluidos los capitales de departamento, sino muchísimas otras, distritos. Luego empiezo a revisar más y el reglamento establece que quienes se acojan a esto tienen que estar inscritos en la REMIPE. Eso la ley jamás lo dijo. O sea, le estoy diciendo al productor que está por encima de los 2.500 metros, alejado de toda instalación o presencia del Estado, oye, sí, te he dado este beneficio, mira qué bonito es. Por cierto, tienes que irte a la REMIPE a hacer tu trámite e inscribirte. Y luego, por si fuera poco,
y miren que ya estoy haciendo memoria, y por si fuera poco, sale una norma también reglamentaria que dice, oye, tú me tienes que cumplir con ciertos grados de productividad. Entonces vas a tener que hacer una evaluación entre el número de trabajadores que tienes y los ingresos que generas. La norma para mí era difícil de entenderla. Me imagino que para un productor debe ser un poco más difícil. Lo peor de todo es que, para variar, el reglamentador no conoce la realidad de nuestro país. Porque normalmente el productor agrario opera con su familia. Y de acuerdo a nuestra norma, el productor agrario y su familia no son trabajadores. Entonces, ¿cómo podía cumplir con esa característica o esa exigencia de productividad? Entonces yo preguntaba, me acuerdo en esa época, iba donde la SUNAT y le decía, ¿qué pasa si no tengo trabajadores? Ah, no cumples con el requisito, entonces no estás dentro de la norma. Presidenta, acabo de coordinar con mis compañeros de bancada. Creo que es una excelente oportunidad para que el Congreso de la República se haga respetar y que adicionalmente al tema de incluir estos aspectos de lana de ovinos, pieles de crianza, el tema de turismo, nos tomamos una semanita. Justo acabo de coordinar con el congresista Mártires Lizana, quien se ha puesto en comunicación con el autor del proyecto de ley, Wilmer Aguilar. Mi intención no era detenerla, pero el congresista Wilmer Aguilar está de acuerdo en el sentido de que aprovechemos para corregir, porque acá el reglamentador se burló. Se burló del Congreso, se burló de los peruanos, y qué bueno que haya presentado verdaderamente el congresista Aguilar esta iniciativa, porque es hora de hacer justicia. Gracias. Congresista Martorell. Ah, perdón, estaba congresista Ávila y después congresista Martorell. Gracias, presidenta. Realmente nos hemos entusiasmado al ver esta posibilidad de que se pueda generar algún tipo de actividad económica en las zonas por encima de los 2.500 y 3.200 metros. El ministro de Trabajo. Sin embargo, cuando esta ley se dio en un gobierno anterior, ¿sabe, presidenta, para qué sirvió, colegas? En el caso específico en Puno, ¿para qué sirvió? Para que, por ejemplo, el precio de la fibra de alpaca, que estaba en 30 soles la libra, hoy en día esté en 8 soles. Debido a que se fortaleció el monopsonio, o sea, la compra por dos empresas, por parte de Incatops y por parte de Mitchell. Entonces, yo veo una ley con trampa. No debiera expresarse que están excluidas las capitales de departamento. ¿Cuántas capitales de departamento hay por encima de los 3.200 metros? ¿Cuántas? Tiene nombre propio, pónganle Puno. ¿Acaso Los Uros no está en la misma capital? No, Los Uros no está ubicado ni siquiera en un distrito, está dentro de lo que es la capital Puno. Entonces, yo diría que esta ley tiene nombre propio de discriminación y yo pediría que se retire, ¿no? Para empezar, se retire esta exclusión a las capitales de departamento. Para empezar, y completamente de acuerdo con que se vuelva, digamos, a producir una ley que efectivamente permita por lo menos darle una esperanza, aun cuando sea declarativa, de poder posibilitar una posibilidad de crecimiento, presidenta. Entonces, completamente de acuerdo con que lo tengamos que nuevamente discutir este predictamen. Gracias. ¿Está Martorell? Sí. Gracias. Solamente para aunarme al pedido del colega Miguel Torres y bueno, creo que la bancada en general, porque definitivamente, presidente, y solamente ya que vamos porque también es mi posición, a ver de cómo reformulamos y proponemos realmente una ley que tienda y que desarrolle la productividad de la zona altandina y esas personas que viven allá tengan mejores oportunidades. Ese microempresario, ese pequeño agricultor, ¿no? Ese criador de ganado, donde pueda desarrollar una actividad y que le demos la asistencia, que tenga las facilidades. Y eso que no nos asuste, presidenta, como ejecutivo o como recaudador de fondos, de que no, a ver si hoy día no estamos recaudando. Hoy día no estamos recaudando, y la exoneración que se pueda dar a aquellas pequeñas o medianas empresas de que estén exoneradas del impuesto a la renta, eso no va a ser ningún forado fiscal porque hoy día no recaudamos.
Ahora, si usted me dice que uno de 1000 metros o de 500 metros o del nivel del mar se va a ir arriba y va a dejar de percibir, posiblemente, pero eso será uno, porque ya están asentadas acá. Pero las nuevas inversiones, o sea, tratemos, o sea, seamos, como se dice, audaces. Yo dije 1000 metros por así, pero bueno, 2000, pues, pero 2000 todos. Yo creo que 2.500 ya es alto y 3.000 es imposible. 3.000 es algo declarativo. Entonces yo quiero solamente decirle a mis colegas que legislemos en favor de aquellas personas de la serranía del Perú, donde tienen que tener oportunidades, donde el Estado no tiene presencia y prácticamente ellos mismos con su esfuerzo, su trabajo y su pequeño capital o lo que puedan conseguir van a ser sus autogeneradores de desarrollo. Y esta es una ley que es una oportunidad que no debemos perder para reformularla y plantearla realmente con un criterio y con una mira, con una meta de sacar del ostracismo a todas esas personas que viven en la serranía del Perú. Gracias, Guillermo. Gracias, congresista Guillermo Martorell. Le doy la palabra al congresista Dammer. Sí, señora presidenta. Además de las contingencias con lo cual estoy de acuerdo, creo que hay un problema de esta distribución geográfica entre empresas. Cuando se plantea un rubro, pequeñas empresas, cooperativas, empresas comunales, etcétera, a partir de los 2.500 metros. Y luego cuando se señala a partir de los 3.200 metros se dice que no deben estar las capitales de departamento. Generalmente en las zonas altoandinas las capitales de departamento cumplen un rol radial. Lo que hacen es conectan diversos espacios y a diversas altitudes. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que en los sitios que están con mayores posibilidades de desarrollo, que tienen actualmente mayores actividades empresariales de ese estilo, que interrelacionan diversas actividades productivas y de servicios, estarían excluidos. Se tendrían que crear en otros lados o tendrían que depender del comercio con las zonas más bajas. O sea, tendrían que ir hacia las zonas que están fuera de este ámbito. Es lo que está pasando y era lo que se señala respecto, por ejemplo, a la industria con la fibra de camélidos, que está fuera del área, que sale fuera del área, que se abastece desde el área de Puno y otras zonas para ir a la zona de Arequipa. Entonces, si es que se discute en varios aspectos, creo que también debería discutirse este punto, porque el rol de las capitales departamentales es un rol integrador, es un rol articulador, y es un rol donde hay capital productivo instalado, que ya tiene esas ventajas y que ciertamente puede favorecer que haya esa interrelación. Si no, el elemento articulador se suspende porque está en capital de departamento y se plantea que algún otro lo articule, entonces la ley sería o muy difícil de implementar o de muy larga posibilidad de implementar, o sería crear otros sistemas que al final sería no tanto de beneficio sino más caro para las propias actividades productivas. Por eso me sumo a las objeciones que se han planteado para poder enriquecer el proyecto, pero me parece en general un proyecto muy positivo. Gracias, congresistas. Entonces pasamos a un cuarto intermedio esta norma. Quiero informar que vamos a invitar al ministro de Trabajo para conversar sobre la ley de empleo juvenil. Creo que es una ley muy positiva y nos interesa conocer su punto de vista para la próxima semana en nuestra sesión del día regular. También, por eso no la hemos puesto en agenda hoy día para poderla conversar con él y traer todos los fundamentos adecuados de parte de la iniciativa que ha traído el ministro. El congresista Torres me pide la palabra. Sí, respecto a esa norma que me parece… Acaban de decir que está en Ginebra la próxima semana, no puede, en la OIT. No, pero es que no… Ahí va a haber legislatura hasta el final de junio, presidenta. Hasta el final. O el vice, que en todo caso puede venir a explicarlo, ¿no? Claro, eso lo podríamos hacer para que venga, para no perder la oportunidad, que venga el viceministro o el jefe de gabinete para que vengan a explicarlo, ¿les parecería? Dado que para que lo expliquen. Sí, Sí, y de hecho deberíamos aprovechar esta semana y pedirle de urgencia tanto a la SUNAT, a Salud, al Consejo Nacional del Trabajo, que nos dé su opinión, su posición. Recordemos que este tipo de normas son las que generan después convulsiones en nuestra población.
¿no? Y yo creo que es indispensable contar con las opiniones de los entes técnicos correspondientes, Salud, SUNAT y el Consejo Nacional del Trabajo. Para ese punto. Aprovechar esta semana que tenemos para pedirles de urgencia que envíen su posición, porque el tema es bien delicado. Sí, no es ninguna ley Pulpín, por favor, señor Quintanilla, le pediría que retire esas palabras, ¿no? No es ninguna ley Pulpín. Tiene que tomar pura vida. Sí, ha sido calificada públicamente. No es una ley Pulpín. Conoce como tal, yo no veo por qué tenga que ver. Está usted muy susceptible, señora presidenta. Es que está usted es una iniciativa legislativa del Ejecutivo que trata de subsidiar el trabajo, a la generación de trabajo. No le llame usted una ley Pulpín porque no es la ley Pulpín que salió anterior. La ley Pulpín era una ley en la que se le quitaba derechos a los trabajadores y en esta ley no hay ninguna restricción a los derechos laborales. Y rectifico, Entonces, Pulpín 2. No es la ley Pulpín, vuelvo a decir. Entonces, señor Torres. Sí, presidenta, yo reconozco que acá sí tengo que darle la razón a la presidenta. Sí, la modalidad es totalmente distinta. En la otra estaban recortando beneficios a los jóvenes. En esta de acá, de lo que yo he podido leer, en realidad es otorgarle créditos a las empresas. Entonces, sí entiendo que estamos totalmente alejados de una a otro escenario, sin perjuicio de lo cual no deja de ser sensible el tema y mejor contar con todos los informes que correspondan, ¿no? Gracias. Él está acá y si ustedes desean podemos hablar con el jefe de gabinete. Está acá el jefe de gabinete de asesores del señor. Pero, ok, entonces lo postergamos para el. Sí, Presidenta, por favor. Yo estoy de acuerdo con el señor Torres también, ¿no? He estado leyendo y me parece que es una ley muy interesante, realmente muy interesante. No se sacrifica a los jóvenes. Yo he sido Pulpín en España en los años 70 y había una ley muy parecida de fomento a los trabajos de los jóvenes, de 15 a los 25 años creo que. Entonces, debido a eso pude trabajar mientras estudiaba en España en esa época, presidente, y autosostenerme, lo cual era de moda en el gobierno militar, ¿no? Todo era autosostenible en esa época, hasta la revolución misma, ¿no? Hasta que cayó, por supuesto, sin pena ni gloria. Pero lo que quiero decir, presidenta, es que creo que la ley es interesante y no creo que haya haber objeciones, salvo que si el Estado pagará o no pagará. Pero eso es algo que se puede condicionar perfectamente bien en una norma, bajo responsabilidades. Pero me parece que es una manera de darle trabajo. El año 2014 han salido 450.000 muchachos a la calle después de haber estudiado y solamente 18.000 tienen trabajo. 18.000 de 450.000. El año 2004, el 2014, no sé cuántos habrá el 2015 y 2016. De tal manera que yo creo que cualquier cosa que se haga para darle trabajo y chamba a los jóvenes será bienvenido, presidenta. Sí, gracias, congresista. Efectivamente, a mí me parece atractivo la norma y por eso creo que el debate amerita que invitemos a un funcionario de alto rango del Ministerio de Trabajo a que nos dé sus explicaciones. Vamos a pedir las opiniones técnicas también con carácter de urgencia, como lo he solicitado. ¿Y por qué no invita al ministro? ¿Hay algún miedo de que venga? No. Está en Ginebra en la reunión de ministros de la OIT. Pero esas reuniones no duran un mes, ¿ah? No, pero es justo ese día que va a estar allá. Entonces, y como no tenemos un problema de tiempo, si quisiéramos acelerarlo, como bien ha dicho usted, nos gustaría que el funcionario de alto rango venga a darnos las explicaciones y la sustentación técnica para poderlo poner el tema en el debate. Sí, un ratito para poder dar porque estaba antes, creo, el congresista Regate y después le doy la palabra al congresista Egoaguirre. Ok, por favor, congresista Dahmer Egoaguirre. Sí, presidenta Rosalba, que es su segundo nombre. Pero bueno, por eso. Además con mucho orgullo, porque mi familia siempre me llamó Rosalba, mi madre y mi padre. Soy feliz que mi papá siempre me llamaron Rosalba. Manuel Enrique Ernesto Dahmer Egoaguirre, por si acá le falta alguna referencia, de lo cual estoy muy orgulloso por todas las partes. Yo creo que ciertamente hay una diferencia en la evaluación de este proyecto de ley, y es un proyecto de ley muy importante porque se propone, esa es nuestra evaluación, contratar a jóvenes por un plazo temporal, rotarlos permanentemente en condiciones precarias para poder despedir al resto de trabajadores que tienen un trabajo permanente. Ese es el mecanismo que trae un despido y una precarización compulsiva del trabajo en el régimen laboral y por eso es tan serio que tiene que discutirse. De ahí que nosotros insistiríamos que tenga que venir el ministro de Trabajo. Más aún porque el ministro de Trabajo, violando sus propios acuerdos, no ha pasado este proyecto de ley
por un Consejo Nacional del Trabajo. Ha roto las condiciones del Consejo Nacional del Trabajo e inclusive se han retirado las centrales sindicales y ha generado una crisis institucional en los procesos laborales en el país. Entonces creo que es muy importante que venga la autoridad política del Ministerio de Trabajo para que nos explique qué es lo que está pasando. Esto es casi tan grave como la ley Pupín 1, que era una ley de precarización del empleo y de semiesclavitud, y que el presidente actual Kuczynski planteó que se extienda a 30 años en ese momento y luego retiró la palabra, pero ahora lo que está haciendo se está generalizando para todo el régimen laboral. De ahí la importancia que se pueda discutir justamente con la responsabilidad política. Y también coincidimos que se solicite a las entidades que participan en el Consejo Nacional de Trabajo, no solamente al Consejo, sino a todas las entidades, solicite su opinión, porque alguna situación grave ha pasado para que esto sea retirado y se produzca un impasse. En la práctica se ha paralizado el Consejo Nacional de Trabajo, donde debía haberse discutido este proyecto de ley y debería haberse concordado o planteado las diferencias de punto de vista, pero está paralizado y el gobierno está actuando en estos asuntos que son de obligatorio cumplimiento institucional por encima de las normas ya establecidas. Creo que todo eso amerita que se insista en que el ministro de Trabajo deba estar presente en esa reunión. Congresista Arrete. Yo considero, Presidenta, que esta norma es positiva, pero es importante que el ministro venga. Y considero además que esto es un subsidio que le estás dando a un nuevo trabajador, un subsidio que el propio Estado, acerca de la seguridad social y salud, el Estado va a asumir ese pago, ¿verdad? Y aquí el gran problema es cuánto le debe el Estado a salud. Si tú ves, dice, ¿cuánto es la deuda de salud? ¿Cuál es el mayor deudor? El propio Estado. Entonces, si le sumamos a todo esto, a este nuevo subsidio, ¿cuánto va a significar? O salvo que queramos que salud pues quiebre totalmente, ¿no? Por eso es que la importancia de la presencia del ministro, ¿no? Y también de acuerdo a las proyecciones que puedan tener, también que el presidente ejecutivo de salud también nos diga cuál es su visión, cuál es el hueco que le puede generar en el futuro. Es decir, yo creo que esto es sumamente importante, ¿no? Porque no por subsidiar voy a matar las instituciones que ya están funcionando, ¿no? Así que es que yo saludo este debate importante, pero las cuentas claras para poder iniciar un debate importante, y creo que la presencia del ministro es sumamente productivo en este caso, y también la opinión que tiene el salud respecto a este proyecto. Gracias, señor congresista. Congresista García Beloméndez. Bueno, una precisión al colega Rolando Reati. Salud no debería preocuparse, preocuparse de la cobranza, pero Salud le paga mucho a la SUNAT, por ejemplo, para que le cobre la SUNAT a cuenta de más del 1% de la factura. Eso es una fortuna. Ahí 1.5, eso la mayoría, exhorto a la mayoría de la oposición, que son los señores que acá están representados, poder modificar ese tipo de condiciones. Salud también, por una norma interna, invierte en la bolsa. Tiene 3.000 millones de soles invertidos en la bolsa y casi perdidos, porque ha comprado acciones en Tumán, por ejemplo. En Tumán. O sea, esas son acciones más malas, pero que maní crudo. O sea, sin embargo, allí se le permite, hay que modificar el directorio de Salud también, que es un directorio obsoleto que representa a otras fuerzas en otros momentos. Hay que ver que Salud es la institución que más trabajadores tiene proporcionalmente a camas de hospitales. Tiene 54.000 trabajadores en salud, más 8.000 trabajadores en su seguridad, en las empresas de seguridad que son de ellos mismos. O sea, tiene 62.000 trabajadores de salud. O sea, si quiere celebrar un aniversario de salud, no pueden contratar el Estadio Nacional porque no entran. Tendría que irse al estadio de la U, porque con 64.000 personas no entran en el Nacional. La mitad se quedaría afuera. Tendría que alquilar el estadio de la U o el de San Marcos, o irse al campo de Marte. No entrarían.
no entrarían entonces. Entonces estamos viendo que hay un problema. Y en el caso de la cobranza, yo creo que hay que mejorarla, por supuesto que sí, el Estado tiene que pagar. Ahora, el Estado tradicionalmente no le ha pagado de salud, desgraciadamente. Y basta ver solamente el Hotel Sheraton y el complejo cívico de Paseo de la República, que fue entregado por el presidente Belaúnde en su primer gobierno a Salud para pagar deudas de los gobiernos anteriores. Y en el gobierno siguiente construyeron el centro cívico y el Sheraton para pagarle a Salud deudas anteriores también. O sea, durante la época de Prado, de Odría, durante la época del gobierno militar, nunca se pagó los aportes del Estado de Salud. Y tuvieron que venir el gobierno siguiente para entregarle propiedades, entregarle terrenos para poder cancelar deudas. Entonces, eso es algo que no se puede aceptar. A Manuel Enrique Damer, por supuesto, sobrino carnal del gran diputado Enrique Damer Bellido, Helguera, medio hermano de Damer Bellido, el obispo de Cajamarca, que fue un gran diputado de los años 50, presidenta. Le cedo el uso de la palabra. Sí, un diputado del Frente Democrático Nacional, aliado del APRA. En su casa vieron la candidatura para esos años del Frente Democrático Nacional, o sea que cada uno tiene sus orgullos familiares. Que permitió salir de una dictadura, a la cual estaba sometido el Perú. Ciertamente, ciertamente. Bueno, yo quería, a lo que estaba señalando, una de las consecuencias de esta ley es que en el año 98 había un 53.4% de trabajadores en planilla con contrato fijo y un 46% en planilla con contrato temporal, a plazo indeterminado. Ahora, en el año 2013, tenemos 74% a plazo fijo. O sea que se acaba el contrato, tiene que renovarse el contrato. Y solamente un 25% a plazo indefinido. Con esta norma, supuestamente beneficiosa a los jóvenes, también son a plazo indeterminado, son a plazo fijo. Lo que van a hacer es que en los próximos 2 años el 100% va a ser a plazo determinado. Se va a acabar cualquier rango de estabilidad en el sistema laboral peruano. Esa es la consecuencia. De ahí la circunstancia que tiene que discutirse en conjunto, además de los problemas que tiene que ver con el seguro social, que ciertamente quebraría, y con las condiciones de los jóvenes a las cuales lo único que se le ofrece es que se va a hacer un pago, pero no hay ningún tipo de mejora, ni siquiera hay en los programas de capacitación laboral para jóvenes, no hay nada. Simplemente el joven va a ser el mecanismo para hacer que las condiciones laborales de contratos permanentes desaparezcan y todos sean a plazo determinado para poder hacer la inestabilidad permanente en el régimen laboral. Bueno, todo eso habrá que discutirlo con el ministro para saber por qué ha llevado la crisis al sistema de concertación en la parte laboral del Perú, a nivel administrativo, y ahora el Consejo de Trabajo está en el aire, se están cumpliendo las normas internacionales de la OIT y estamos llegando a este debate tan presuroso, pero en condiciones de tan grave crisis para el movimiento laboral y para el conjunto de las expectativas de los peruanos. Gracias, congresista. Sí, para terminar, presidenta, sí, el tema hay que discutirlo, yo creo que es muy importante. Ahora, el Estado central, el gobierno central le debe solamente 1.5 a salud. El resto de deudas del Estado de salud son de los municipios, gobiernos locales. Y eso hay responsabilidad de los alcaldes. Claro, ahora vemos que se dedican a la pirotecnia y a la rapiña, ¿no? Entonces, claro, así nunca alcanza el dinero. Pero eso también hay que corregirlo, por supuesto que sí. Ahora bien, presidenta, yo creo que leyes de promoción del empleo del empleo juvenil me refiero, son fundamentales en un país joven como el nuestro. Y buenas leyes, por supuesto que sí, buenas leyes. Y además algunas de las leyes ya fueron aprobadas por Enrique Damer Helguero de aquella época. Vamos a revisar los archivos, presidenta, del diario de debates de esa época, y estoy seguro que le voy a demostrar a Manuel Enrique Damer que su pariente votaba siempre a favor de este tipo de leyes de promoción. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Si el propósito de la ley es realmente la formalización del empleo, más bien que no haya empleo precario para los jóvenes, y que además no busca la sustitución de empleados que están trabajando, se quiere más bien que sea empleo
tiempo indeterminado no es lo que se ha manifestado, por lo menos lo que he leído de la ley, me queda claro que es para que sea formalizado y con tiempo indeterminado y que no reemplacen a trabajadores, o sea, que justamente no se afecte a los trabajadores que ya tienen empleo, o sea, y que no cambien por un incentivo de edades, ¿no? ¿Usted ha leído otro proyecto de ley, presidente? Por supuesto que he leído el proyecto de ley. Entonces, en eso está claro y por lo mismo le digo, creo que es bien importante que lo tengamos aquí en el debate y yo creo que, bueno, me informa la coordinadora parlamentaria del Ministerio de Trabajo que el ministro podría venir de repente, si hacemos una reunión extraordinaria, viernes 21. La próxima semana no puede porque se va. Miércoles 21, perdón, el miércoles 21, ¿no? Que es la… El viernes, la próxima semana, no pueden algunos congresistas que me han informado que preferirían que fuera el miércoles, por lo tanto, 21, que sería una sesión ordinaria, ¿ok? Podemos adelantar, si ustedes desean, con los altos funcionarios, pero me han pedido que sea el propio ministro, entonces lo tomaríamos para el miércoles 21 para poder retomar el debate en esta norma que creo que es muy buena, que busquemos fortalecer justamente que no haya precarización del empleo laboral, sobre todo en el sector privado, ¿no? Que es donde queremos nosotros que ese empleo se formalice de la mejor manera y justamente entre el debate una ley como esas aquí al Congreso, porque es la idea de fortalecer nuestra capacidad de señalar como Congreso por dónde debe ir la vía de mejor formalización del empleo y la mayor generación de empleo también del país. O sea que creo que es por eso que se envía a nuestra comisión, por eso la pedimos en nuestra comisión, porque consideramos que teníamos que dar una opinión al respecto. Muchísimas gracias. Voy a pedirle la dispensa del acta y los veo la próxima semana, el próximo miércoles en la comisión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Con la dispensa del acta en voto de mayoría, muchísimas gracias. Siendo las 11:30, levantamos la sesión.